Una dosis de energía y economía sin política. ¿Qué contamina al Valle de México? Hoy estamos viendo diferentes contingencias sobre la calidad de aire, pero se está descuidando cuánto es la acumulación que se tienen de los gases de efecto invernadero. Se hizo un análisis correspondiente a los datos de la Ciudad de México y el Estado de México para poder determinar qué contamina en esta zona. Primero, lo que tenemos que considerar, y con información de Semarnat, PEMES, Comisión Federal de Electricidad y varias instancias gubernamentales y de análisis que pudimos realizar, encontramos que el transporte es el responsable del 65% del consumo energético, el cual es el principal emisor de contaminantes atmosféricos asociados a procesos de combustión. Y estos emanan las partículas 2.5, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y sobre todo la medición que se tiene de los gases de efecto invernadero por las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los gases de efecto invernadero, que es importante y fundamental como se manejó en el último COPI, los gases de efecto invernadero en el Valle de México son originados el 60% por el transporte, un 11% por la industria del papel, un 8% por la generación de la electricidad, un 12% por los desechos urbanos. Y aunado a todo esto que estamos viendo, más o menos existen en motores registrados circulando en el Valle de México, según datos del INEGI, 13 millones de automóviles, 1.8 millones de camiones y camionetas para carga, y existen aproximadamente 2.8 millones de estufas en hogares, y los cuales utilizan 1 a 2 horas para hacer el cocimiento de sus alimentos. Con toda esta información, hemos determinado cuáles son los que contaminan, y la idea es cuánto de esto se consume y cuánto de esto está generando sobre todo gases de efecto invernadero, los cuales pueden afectar en el mediano y en el largo plazo y sobre todo pondrían y comprometerían la calidad de aire en el presente. Con toda esta información que hicimos y con todo lo que pudimos evaluar, encontramos lo siguiente. Los automóviles se consumen alrededor en el Valle de México de 23.2 millones diarios litros de gasolina y producen 59.845. Del gas natural que se utiliza para la industria y la generación de la electricidad se consumen alrededor de 13.6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, los cuales producen 25.728 toneladas de dióxido de carbono. Y el gas licuado del petróleo, que no solo se utiliza en hogar, sino también en hoteles, en algunos restaurantes que utilizan el poder calorífico, se consumen alrededor de 12.5 millones de litros diarios de gas licuado de petróleo, y los cuales producen 21.115 toneladas de dióxido de carbono. El diésel que se consume en la zona metropolitana es de alrededor de 7.3 millones de litros diarios y producen 20.994 toneladas de dióxido de carbono. Los aviones que circundan en esta zona, más o menos se tiene calculado que se consumen 2.8 millones de litros diarios, los cuales producen 7.689 toneladas de dióxido de carbono. Aquí lo más importante, como podemos observar, es que se tiene que mejorar mucho la utilización y el tipo de gasolina que se tiene y mejorar los automóviles que están circulando en el Valle de México. Y esto se podría ayudar siempre y cuando se podría hacer una modificación sobre los tipos de oxigenantes que se tienen hoy en día en el Valle de México, derivado por la falta del oxígeno que se necesita para poder lograr una combustión completa, y sabemos que es muy complicado en los motores, sobre todo en el Valle de México, lograr una combustión completa. El diésel sabemos que se utiliza de bajo azufre, pero siempre y cuando tengamos los motores que estén utilizados y estén en forma correcta funcionando. De toda esta información que acabamos de encontrar, lo que tenemos que considerar cada vez que consumas un litro de gasolina, ese litro de gasolina produce 2.58 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. El gas natural produce 1.92 por cada metro cúbico, y por cada litro el gas licuado produce 0.39, los camiones producen 2.87 y la turbocina produce 2.66. Como podemos ver aquí, el de mayor cantidad de kilogramos de dióxido de carbono en primer lugar están los camiones de diésel, seguido de la turbocina, luego sigue la gasolina, luego el gas natural y por último la utilización del gas licuado de petróleo. Esto tú tienes que tener conciencia de cada litro que tú estás hoy en día quemando en un motor o en tu estufa o se está quemando en una turbina. Esto es lo que se genera por cada uno de los componentes que acabamos de describir. Los seres vivos en el planeta están creados y evolucionados para tomar del aire el oxígeno en forma sencilla.
Pero hoy, con la calidad de aire que tenemos en el Valle de México, se está complicando ante una mayor cantidad de componentes en el aire y que los pulmones de los seres vivos no pueden purificar y enviar el oxígeno necesario a todas las partes de los órganos que se tienen de cada uno de los individuos o los propios animales que tenemos en su conjunto llamados seres vivos. ¿Mutarán los seres vivos para respirar carbón? Bueno, eso no es una pregunta que la evolución en unos miles de millones de años, si continuamos, tendríamos que mutarnos en ese sentido. Pero primero hay que definir dos cosas muy importantes. La calidad del aire es una medición de las condiciones de poder respirar en el corto plazo para hacer acciones de cómo deben ser las actividades de los seres vivos. Y la medición de las toneladas de dióxido de carbono sirve para cuantificar el volumen de gases de efecto invernadero que deberán ser removidos para equilibrar y mantener las propiedades químicas del aire. No hay que confundir la medición que se tiene en forma diaria de las condiciones del aire con las mediciones de la acumulación de las toneladas de dióxido de carbono, que en su conjunto son los gases de efecto invernadero. Por tal motivo, lo que hicimos es poder hacer una separación y determinar, por ejemplo, que la calidad del aire son un conjunto de acciones que se tienen que ir realizando por parte de las instancias que tienen la medición, la regulación y las alertas como hoy estamos viendo en los últimos días. Los parámetros que son recomendados para que sean medidos, tenemos el dióxido de azufre, el cual proviene de la combustión de la parte de los combustibles fósiles y que combinado con el agua producen la lluvia ácida, que afecta a los árboles y las plantas, y esto disminuye la cantidad del oxígeno en el aire, y con ello lo que podemos ver es que es muy complicado que las plantas pudieran absorber el dióxido de carbono que necesitan para su fotosíntesis si hay una mayor producción de monóxido de carbono o de este componente de dióxido de azufre. El dióxido de nitrógeno proviene de la quema de combustibles fósiles y estos dos en su conjunto afectan directamente a las vías respiratorias, tanto el dióxido como el dióxido de nitrógeno. Además, tenemos la producción que se tiene, que realizan los seres vivos con las actividades que crean el ozono y el cual es conocido como el smog, el cual es el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y gas de metano, los cuales pueden permanecer días o meses. Y esto hace que determine la saturación molecular suspendida en el aire y esto es lo que podemos nosotros decir que cuando tenemos una contingencia y esto afecta directamente a los pulmones. Como hoy está sucediendo, no hay un aire que pueda remover este smog, se mantiene esta cantidad a ciertos niveles en ciertas zonas del Valle de México. Por otra parte, los compuestos químicos que hay que adicionar a las partículas suspendidas que provienen de la combustión de combustibles fósiles y activas que generan cenizas en el medio ambiente. Podemos también encontrar lo que se puede producir por la basura, que se acumula y esta misma puede producir partículas suspendidas, la quema de alguna de llantas o la combustión de los automóviles también producen cierta cantidad de cenizas, aunque no los vemos, producen ciertas cenizas y el conjunto de todo esto es lo que nosotros llamamos que afectan a la calidad de aire y son los parámetros de medición. Lo importante de la medición que se tiene es que estas mediciones pueden ser entre los 50 hasta los 150 metros para poder medir la calidad del aire de las personas y los seres vivos que tienen en su momento las actividades que tengan que realizar dentro o fuera de un espacio. Lo que corresponde a los gases de efecto invernadero es algo que se tiene que prevenir y se tiene que corregir para que no afecte en el presente las condiciones del aire. Los gases de efecto invernadero son generados en gran parte por todas las actividades del ser humano y quedan insertados no solo en el aire, sino en la atmósfera de la Tierra. Estos son medidos y cuantificados por medio de la unidad de tonelada de dióxido de carbono, que es lo que platicamos al inicio, y se considera dentro de los gases de efecto invernadero el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono, los cuales afectan a largo plazo al planeta y son los que han afectado el cambio climático actual e incrementado la temperatura en el globo terráqueo. Con toda esta información, lo que observamos en el Valle de México, en lo que podemos ver, en forma diaria tenemos componentes químicos que son insertados en el aire y los cuales son medidos. Y por eso vemos las contingencias que se tienen hoy en día, que cuánto se está insertando de estas variaciones de partículas y químicos al aire y esto afecta la calidad de los mismos. Al haber una mayor cantidad de estos componentes ajenos al aire, toman y secuestran una gran proporción del oxígeno presente, y lo cual lo que estamos respirando nosotros no está enriquecido el aire con el oxígeno necesario para poder tener una calidad de vida y sobre todo que nuestro organismo funcione adecuadamente.
La quema de gasolina y diésel dentro de motores de combustión derivado en el Valle de México, pues se consumen entre 30 y 32 millones de litros en forma diaria de estos combustibles, seguido del gas natural, y esto es lo que más importante, lo que se tiene que considerar es que se utiliza para poder calorífico y en lo cual se consumen alrededor de 13.6 mil millones de litros en forma diaria. Gases de efecto invernadero. El que más preocupa hoy en día en un futuro y que en el Valle de México no hay una medición ecuánime y exacta. No hay una medición, solo lo único que se tiene contabilizado es que se dice en forma diaria la calidad de aire, pero si hiciéramos la suma de todo lo que se va almacenando en forma diaria, creo que tendríamos que empezar a determinar e utilizar la recuperación de toneladas de dióxido de carbono que se tienen equivalentes en forma diaria. Esta medición proporciona un volumen cuyo objetivo es medir las tecnologías, remover o disminuir la cantidad de estos. Entonces, entre menos oxígeno, habrá más moléculas de carbono y esto afectará a la calidad, sobre todo, de los pulmones para poder respirar. Con toda esta información, podemos determinar que la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente o los gases de efecto invernadero, el 44 proviene de los automóviles, el 19 del gas natural, el 16% del gas licuado de petróleo, el 15% del diésel y la turbocina el 6%. Si sumáramos estos 135,000 toneladas diarias que se tenemos, se tendrían que necesitar casi 9,025 volquetes que pudieran mover a toda esta cantidad de toneladas que se tienen en forma diaria. Estos camiones cabrían, si los pudiéramos alinear, en 53 canchas de fútbol profesional. Imagínense esto en forma diaria y no solo es la calidad del aire, sino todo lo que se va acumulando, ya sea en los mantos freáticos, en el suelo o en la atmósfera, en la parte superior, si no existe una remoción, si no existe una lluvia. Y lo que se acumula es lo que nosotros llamamos lo de la lluvia ácida y eso afecta a la larga a las plantas y seres vivos que llegan al final de cuentas a los mantos freáticos. No es solo determinar alguna parte que contamina, sino determinar qué contamina. Lo que sí hay que dejar muy en claro, el oxígeno es un papel que tiene muy importante y lo que vemos aquí en la fórmula de combustión, lo que se tiene que tener una combustión completa es tener la mejor cantidad de oxígeno presente en el aire. Hoy en día, cuando quemamos gasolina, diésel, turbocina, gas natural, y el gas licuado de petróleo o todo que se tenga que realizar una combustión es incompleta. Esto porque principalmente a una mayor altura hay una menor cantidad de oxígeno. Supuestamente deberíamos de tener más o menos a nivel de mar 23% de oxígeno en el aire, pero en la Ciudad de México con las condiciones que tenemos hoy en día está entre el 13 al 16%. Esto lo podemos ver y la única forma como tú puedes tener una mejor combustión es el tener enriquecido la mezcla, por ejemplo, de la gasolina con una mayor proporción de oxígeno que te lo pudiera dar un aditivo. Hoy tenemos el metilterbutil etílico que se utiliza como un oxigenante, pero ya sabemos que en otros países ya no es utilizado por las cuestiones cancerígenas que se hicieron las evaluaciones. Y tenemos la parte del etanol, que es un alcohol que se utiliza, por ejemplo, en los Estados Unidos hasta un 10%. De acuerdo a la norma que tenemos hoy en día en México, en el Valle de México y en zonas metropolitanas solo se puede utilizar hasta el 5.8%. Es decir, deberíamos revisar si se podía llegar hasta un 10% para poder equilibrar el oxígeno que hace falta hoy ante una calidad de aire que está disminuyendo la cantidad de oxígeno que debería estar presente en el aire. Y por último, sobre la calidad de aire, lo que se tiene que entender que la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 cambió los requerimientos y si vemos los actuales que se tienen en la Ciudad de México, están por arriba, por ejemplo, las partículas 2.5 de lo que se debe establecer en forma anual. Está casi al doble. En la parte de 24 horas está casi por debajo, está arriba, casi 3 veces más arriba de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y cuando vemos las partículas PM10, vemos estas mismas características que están los niveles muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud está recomendando. Esto es muy importante que se evalúe y que se determine si esto realmente deberíamos de ajustarlo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hoy en México, y ya para concluir, debemos de considerar lo siguiente. No solo es, en el dado caso, determinar que existe una mala calidad de aire, sino hay que determinar cuántas son las toneladas de dióxido de carbono que se están acumulando,
¿Cuántas de ellas se mantienen, se quedan, ya sea en el suelo, mantos freáticos o en el aire en un periodo de tiempo y que los cuales precipitan por medio de la lluvia? ¿O cuántos de ellos son removidos por medio del viento y hacia dónde llegan?